Buenas noches. Hoy vamos a ver la distribución normal y binomial. Esta es la ayudantía de estadística 1. Empecemos por la distribución normal o gaussiana. ¿Qué es? Esta distribución existe gracias al matemático Johann Carl Friedrich Gauss, que nos dice que es una distribución de forma particular, el cual la principal característica es su forma perfecta, donde los datos se presentan de manera simétrica. Quiere decir que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor, que están aquí en el centro. Y el resto de datos se expanden hacia la izquierda y hacia la derecha. Los parámetros que se utilizan para esta distribución son mu, la desviación estándar y la varianza, donde mu significa que es la media o el promedio, la desviación estándar, que es la medida de variabilidad más utilizada, nos muestra qué tan dispersos están los datos, y ambas se denotan con las letras griegas. La desviación estándar influye con la forma de la campana. En este caso, cuando la desviación estándar es muy alta, la curva se va a achatar, así como en este gráfico que vemos el color azul, está como más distribuidos los datos. Por el contrario, cuando la desviación estándar es muy baja, la curva se va a acercar más a la media, así como vemos aquí, en la curva se está acercando mucho más a la media. Sus características principales, como habíamos dicho en el principio, son que los datos están distribuidos uniformemente a partir de la media, tanto a la izquierda como hacia la derecha. Es simétrica. También nos dice que el área bajo la curva será 1, y eso nos recuerda al principio de probabilidad que lo mencioné en la primera clase, en el primer video, el cual nos dice que la suma de los eventos posibles es 1, y lo mismo ocurre aquí con la distribución normal. La fórmula para utilizar: el matemático Gauss fue una persona muy inteligente y interesada en hallar, en poder saber cuánto mide un área bajo la curva, porque normalmente nosotros podemos hallar el área de un rectángulo, de un triángulo, donde hay puntos y las formas son específicas. En cambio aquí, siendo una curva, pues él utilizó esta función gigante para poder hallar esa área bajo la curva, pero se dio cuenta que era como muy complicado y no sé, se le ocurrió inventar un método, el cual nos dice que nos quedó para algo más reducido, más fácil, es llamada estandarización, donde nos llama a aplicar esta fórmula, que es z igual a x menos mu dividido en la desviación estándar. Entonces él nos facilitó, ya no, para hallar esta área ya no vamos a utilizar esta fórmula gigante, sino vamos a estandarizar y de una forma más simplificada. Aquí en esta fórmula grande podemos identificar que tenemos E, que es una constante matemática con valor aproximado de 2,71828. También tenemos pi, que también es una constante con valor aproximado en 3,14159. La media de la población, que es mu, y está acá en el exponente, y sigma, que es la desviación estándar de la población. Recuerden que esta f de x es una función, y una función también se denota con una y. Es como si dijera y es igual, o y, no sé cómo le digo. Y o y es igual a toda esta función. Y para estandarizar, se convierte de este símbolo de una olita significa distribuye, donde esto se lee de la siguiente forma: x distribuye o distribución normal de mu, sigma. Y esto para hallar y poder utilizar para estandarizar, llama a z, ya no sería x, ahora va a ser z, distribuye normal, pero todos los valores que teníamos antes
de la media y la desviación estándar, todo se reduce entre 0 y 1. Y como Gauss redujo todo a una fórmula tan pequeña como z, pues para eso nos dio los distintos valores en dos tablas, dándonos valores positivos y negativos, el cual, como revisamos aquí en la foto de esta tabla, porque ahí ustedes encuentran muchas tablas, pero para el caso de efectos del curso están utilizando esta tabla, el cual nos dice que los valores de z se encuentran, los valores de z son menores iguales que z, como está aquí expresado gráficamente. Y para encontrar un valor en z, en las filas vamos a encontrar las unidades y las décimas, y por las columnas vamos a encontrar las centésimas. Entonces, cuando nosotros buscamos un número, primero tenemos que buscar en las filas y después buscamos con quién se intersecta para las décimas. Tanto en positivos como en negativos funciona de la misma manera. Y aquí está la tabla de los positivos. Ahora vamos a hacer un ejercicio corto, tiene un poco de todo como para poder utilizar la tabla y también para poder identificar algunas formas de preguntas, el cual es solamente cuestión de interpretación y de colocar los valores y poder buscar el valor en la tabla. La idea de este ejercicio es poder familiarizarnos con el uso de la tabla. En este caso el ejercicio dice que x, recuerden que x mayúscula es la variable aleatoria, es el evento. En este caso es la estatura de una persona en metros. Nos dice x, distribución normal o distribuye. Recuerden que esa olita, este símbolo significa distribuye o distribución normal, donde la media, o sea mu, es 1,65, media y promedio es lo mismo. Nos dice que el promedio de la estatura de las personas es 1,65 y su varianza es 0,5 o sigma es 0,05. Y la pregunta que nos hace es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida 1,70 m? Entonces, lo primero que hacemos es denotarlo, escribir lo que nos está pidiendo. Y en este caso es que la probabilidad de que x mida 1,70, o sea que sean menores o iguales de 1,70. Y este va a ser igual a la probabilidad, siempre para evitarnos la fórmula gigante, saben que tenemos que utilizar z. ¿Y cómo lo hacemos? Pues voy a cambiar de color, y siempre para utilizar la tabla vamos a avisar que vamos a estandarizar, y es por eso que colocamos aquí una z. Estamos diciendo que vamos a buscar el valor en la tabla. Y continuamos, menor que, y ahí aplicamos la fórmula que nos indica aquí, esta z. Vamos a aplicar esta fórmula, voy a reemplazar los datos que tengo en esta fórmula para con el resultado buscarlo en la tabla. Entonces nos dice que x en nuestro caso es 1,70, le restamos con el promedio que lo tenemos en los datos. El promedio de las estaturas de las personas es 1,65 y todo lo dividimos por sigma. Recuerden que es sigma, no varianza. Lo que tenemos en los datos nos dice que es varianza. Pero y sigma sabemos que es sin la raíz, sin elevarse al cuadrado, entonces es 0,05. Y cerramos paréntesis. Entonces hallamos, hacemos la operación y esto queda así. Y la probabilidad de z es menor o igual a 1. Y esto es lo que vamos a buscar en la tabla, este valor. Entonces, si nosotros buscamos la tabla, como les decía, este 1 está representado como 1,0. Nosotros sabemos que delante de él hay un coma 0. Entonces buscamos aquí tenemos en la fila
la unidad, en este caso es 1, y la décima que es 0, por tanto la centésima también va a ser 0. Entonces el valor que estamos buscando es este, es el 0,8413. Lo voy a colocar del color de este, el cual está aquí con 0. Entonces el valor es ese. Lo escribimos. Ya todo en que diga la probabilidad de que X, la persona mida 1,70 va a ser igual a 0,8413. Y recuerden siempre que cuando es una probabilidad y nos hacen una pregunta, pues tenemos que responder, y es recomendable responder en porcentajes. En este caso multiplicamos por 100, como siempre le he dicho, y nuestra respuesta va a ser igual a 84,13%. Entonces nuestra respuesta va a ser igual, o es que la probabilidad de que una persona mida 1,70 es de 84,13%. Y eso sería el resultado. Y así es simple resolver estos ejercicios, ya que solamente tenemos que reemplazar los datos que nos dan, y no olviden siempre cuando van a hacer la estandarización, pues tienen que avisarla escribiendo Z, no le podemos colocar X, ya que como bien mencionado antes, esta X se convierte en una Z, y los valores que tomarán es entre 0 y 1, porque es la probabilidad. No puede tomar más valores que entre 0 y 1. En este caso 84% está dentro del 100%. Ya, hemos utilizado la tabla. Igual, siempre se empieza a ubicar los números de izquierda a derecha, donde a la izquierda en las filas se encuentran los enteros y las décimas, y las centésimas en las columnas. Ahora, bueno, aquí es la explicación de que nos decía que la media era 1,65. Esto es cuando es X, y cuando ya se estandariza, cuando se vuelve a Z, esto se vuelve 0, porque esa es la condición. Y lo estamos buscando, creo, 1,70, que se encuentra como por acá. Nosotros estamos buscando la medida de la estatura de estas personas. Siempre hacia la izquierda los que miden menos, o sea, menos de 1,70 m o hasta 1,70 m, y esos valores van a estar hacia la izquierda. Por contrario, aquí se convierte en un 1, está como por aquí, que es el valor que le dimos a cuando se utiliza la tabla Z. Ese se convierte en 1, y también los valores están hacia la izquierda, por eso podemos utilizar la tabla. Y más adelante le voy a explicar qué pasa cuando es al revés. Ahora vamos con la otra pregunta, puse como 3 formas de las preguntas que nos pudiesen hacer y cómo resolverlas en general. Si nos pregunta por una persona que mida por sobre 1,82 o cualquier otra estatura, o sea, 1,90 m, 85, cuando dice sobre, se refiere a que sea mayor de esa estatura, o sea, más grandes. Y aquí puse un ojo, y es importante tomarlo en cuenta, que para usar la tabla solo podemos usar cuando es menor la tabla. Recuerden que son los valores hacia la izquierda, son los menores. De lo contrario, tenemos que usar la regla del complemento. Entonces, esto, si denotamos el enunciado, nos está pidiendo que la probabilidad de X sea mayor a 1,82, porque nos dice que midan más, o que midan por sobre 1,82 m. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Recuerden que para aplicar la tabla tiene que ser menor o igual, no puede ser mayor. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la regla del complemento, donde se tomaba el todo, que el todo en este caso siempre va a ser 1, y se le resta la probabilidad
de x, pero aquí le cambiamos el signo, porque le estamos utilizando la regla del complemento, nos indica que sea así, que sea al revés. Entonces nos queda de esta manera. Y acá solo nos queda aplicar y seguir los pasos que habíamos hecho anteriormente, el cual para poder utilizar la tabla pues tenemos que estandarizar, y esta x no se olviden que siempre se avisa, y el aviso es utilizando una z. Eso es un aviso de estandarización, y luego todo sigue igual. Menor o igual, el valor que tenemos es 1,82, le restamos la media que era 1,65 y lo dividimos por la desviación estándar que era 0,05. Hacemos toda la operatoria y el resultado final el que nos queda es 0,9997. Entonces ahora sí podemos buscar, perdón, ya me adelanté, espérenme aquí. Es la probabilidad, aquí el resultado es 3,4. Y si nosotros buscamos en la tabla, voy a colocarle de otro color, 3 está aquí, las unidades, 3, ya vemos que 3 está aquí, 4 aquí, y la centésima va a ser 0, obviamente, y está acá. Entonces intersecta el valor de 3,4 que está aquí y con 0 que está siempre en la primera columna. Entonces el valor que buscamos es este de aquí, el 0,9997. Ya. Entonces la probabilidad de que z sea menor de 3,4 es 0,9997 y el resultado sería 0,0003. La probabilidad de que x 1,82. Listo. Y ya saben que si quieren responder en porcentaje solo multiplican por 100 y en este caso daría 0,03%. Y ahí está. Y de ustedes dan la respuesta de siempre. Lo que trato de decir con esto es que cuando te pidan un valor y te dice por sobre o sea mayor, sí o sí tienen que utilizar la regla del complemento para poder hallar y estandarizar y usar la tabla. No pueden utilizarla cuando es mayor, siempre se utiliza con el signo menor igual, menor o menor igual, siempre con ese, para poder hallar los valores en la tabla, sea positivo o sea negativo los valores. Pero el signo es lo que manda, tiene que ser menor. Ahora vamos con el siguiente, y acá nos dice, cuando nos preguntan cuál es la probabilidad que midan entre 1,68 y 1,73. Cuando nos colocan, esto es un intervalo, si lo graficamos, nos pide 1,60, sabemos que la media es 1,65. Y 1,68 pues no debe estar muy lejos, debe estar como por acá, y 1,73 como por acá, así. Este espacio, nos piden hallar la probabilidad de que midan entre 1,68 y 1,73. ¿Qué se hace? Dice, se coloca primero la probabilidad de la medida más grande y se resta con la medida más pequeña. En este caso se denota de esta forma. Cuando te dicen una probabilidad que está entre dos valores, siempre se va a escribir de esta forma. Siempre. Sea en cualquier otro caso, medidas, X toma valores entre 5 y 7, X toma valores entre 10 y 15, siempre se va a colocar de esta misma manera. Recuerden que, bueno, aquí por efectos de la escritura de la PPT, pues sale menor igual, pero obviamente sería menor igual de X y menor igual de 1,73. Siempre se escribe de la misma forma. Siempre. Siempre cuando te dicen entre, siempre se va a denotar así.
Y nos dice que se toma la medida más grande, en este caso, pues la estatura más alta es 1,73 y se le resta la más pequeña. Y hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Esta es la probabilidad. Y aquí ahí mismo empleamos z. Si ya tenemos nuestro valor, z. Recuerda que dice menor o igual, no tenemos por qué cambiarla. Tomamos el valor 1,73, le restamos la media, que es 1,65, y la dividimos por la desviación estándar, que era 0,05. Listo. Y menos la probabilidad de la estatura menor, en este caso es 1,68. Y lo mismo, hacemos lo mismo, menor o igual 1,68 menos 1,65, que es la media, y dividido en 0,05. Y listo. Entonces hacemos todo. Y aquí cuando resolvemos nos queda 1,6. Ustedes ya hacen todo el trámite, toda la resolución. Y aquí me queda 0,5. Error. Z. Z menor de 0,6. Y estos son los valores. Una vez que ya quedamos reducida Z, pues estos son los valores que vamos a buscar en la tabla, tan fácil. Y tenemos en la primera que nos dice 1,6. La unidad es 1 en primera. 1, la décima es 6 y la centésima es 0. Entonces este primer valor, recuerden siempre que primero se empieza de izquierda a derecha. Entonces es 0,9452 y lo escribimos 0,9452 menos, buscamos el segundo valor y nos dice que es 0,6. Entonces la unidad es 0, 6 es la décima y la centésima es 0. Entonces 72,57, este de aquí. 0,7257. Ahí está. Y hacemos la operación matemática y la resta de eso es 0,2195. Y ya saben que si quieren responder en porcentaje lo multiplican por 100, en este caso queda 21,95%. Y ustedes ya su respuesta le colocan la probabilidad de que las personas midan entre 1,68 y 1,73 es de 21,95%. Nuevamente los valores los voy a resaltar. Z16 es este, 160 es este, y Z0,6 es este, 0,60 el primer valor. Listo. Esos son los dos valores que utilicé. Y así esto funciona para todo ejercicio de probabilidad, en el sentido de cuando les pidan dos valores, un valor está entre, siempre se va a anotar de la misma forma, siempre se denota de la misma manera. Para el caso de la normal, pues estandarizamos siempre con Z y tomamos la medida mayor, en este caso es 1,73, le restamos la media y hacemos la misma operación. Restamos P y con la otra medida más pequeña, que es 1,68, le restamos la media y la dividimos por la división estándar. Buscamos en la tabla, restamos sus valores y el resultado. Si queremos, podemos responder así tal cual, y si queremos responder en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y ahí está. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos preguntan por una estatura? O sea, al revés. Y como dato nos dan el porcentaje. O sea, nos dicen cuánto debería medir una mujer para pertenecer al 83,89% inferior de la distribución de la estatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar el porcentaje y dividirlo entre 100 y con el resultado para proceder a resolverlo. Como había mencionado en el problema anterior, y siempre los resultados, por eso les decía que es recomendable responder en porcentaje. ¿Por qué? Porque este 0,83 o el 83,89
por ciento. Para convertirlo en decimales, así como habíamos visto el ejercicio anterior, esto es como hacerlo de atrás hacia adelante, es como que ya tengamos la respuesta, pero tenemos que buscar la estatura, en este caso X, porque no la conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos a este porcentaje, lo convertimos a decimal, y para eso tenemos que dividirlo entre 100, ¿no? O con 100, como ustedes lo entiendan. Entre 100, y eso va a ser igual a 0,8389. Y ese va a ser el punto de partida para resolver nuestro ejercicio. ¿Y cómo? Pues tomamos la probabilidad, acá lo voy a decir, probabilidad de que X sea menor, porque dice pertenezca al 83 inferior, entonces son menores iguales de una estatura que no conozco, que en este caso le voy a colocar A. No conozco la estatura, por eso estoy buscándola. Y nos dice que esto iba a ser igual a 0,8389. Entonces estamos haciendo como al revés al ejercicio anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente despejamos. En este caso, hacemos la misma operación, Z menor o igual de A, porque no la conocemos, menos la media, que era 1,65, partido en 0,05. Y este va a ser igual a 0,8389. Entonces, como en este caso nuestra variable o lo que estamos buscando es esta estatura, es A, eso estamos buscando. Entonces solamente vamos a despejar el valor. Vamos a copiarlo aquí abajo, 1,65 partido en 0,05 es igual a 0,8389. Pero sabemos que este valor, así como vimos en el ejercicio anterior, antes de multiplicarlo por 100 y obtener el porcentaje, este valor lo encontrábamos aquí en la tabla. Este valor tenemos que buscar aquí en la tabla para saber cuál es. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar 83, 83, 89, lo buscamos, está aquí 83, aquí 83, 89. Entonces nos da el valor, voy a colocarlo de otro color, aquí, 83, 89, aquí está. Entonces, ¿cuáles son los valores que va a tomar él? Voy a hacer la raya para que no se pierda. Recuerden que siempre se denota primero la izquierda y luego la derecha. Entonces, de color, A menos 1,65 partido de 0,05 va a ser igual a 0,9, y el otro es, solo estoy copiando el valor, aquí está 0,9 y aquí la centésima es 9, entonces 0,99. Despejamos A, donde va a ser, esto es un ejercicio simple de álgebra, 0,99, que divida se pasa multiplicando, 0,05, y hacemos la operatoria, voy a hacerlo directo. Ustedes hacen la operatoria, multiplican y luego suman, lo voy a dejar expresado, le va a ser igual a 0,99 por 0,05 más 1,65, porque que está restando va a pasar sumando, entonces A va a ser igual a 1,69. Lo pueden aproximar porque ahí sale como más decimales. Entonces ustedes lo aproximan. Esta doble olita significa aproximadamente 1,70. Entonces esa sería una respuesta.
No se olviden, entonces cuando en el enunciado le dan un porcentaje, ustedes tienen que hacerla al revés, la reversa de antes terminábamos con este decimal de respuesta y luego yo les decía multiplíquenlo por 100 para que respondan en porcentaje. Ya, en este caso nos dan el porcentaje, entonces hacemos la reversa. Lo dividimos entre 100 y encontramos el número en decimales. Y como nos piden hallar la estatura, pues lo despejo nada más porque tengo el resto de datos. Tengo la media, tengo la desviación estándar y este número lo buscamos en la tabla. Y ahí aquí se busca de adentro hacia afuera, o sea, todos los números que están aquí adentro y buscamos el valor que están en los extremos. En los extremos. Aquí y acá. Así como lo hicimos. Y hacen los despejes, multiplican, suman y les da la respuesta. Seguimos. Ahora, ojo, y no se vayan a olvidar. Siempre ya saben que para utilizar la tabla tiene que ser menor o igual. En este caso coloqué otro ejemplo con negativo. Z menor o igual a menos 3,32. Y en la tabla solamente podemos buscar a los que sean menores de un número. No se olviden. Siempre de este de acá hacia atrás, siempre. Y si se nos presenta al revés, o sea que sean mayores o iguales del mismo número, lo que tienen que hacer es aplicar la regla de complemento, el cual ustedes escriben su misma probabilidad, pero le restan el 1. 1 menos la probabilidad de z y ahí le giran el signo. Menor de 3,32. Recuerden que menor o menor igual es lo mismo, pero siempre tiene que ser menor. Esto nunca se deben olvidar, porque no le pueden aplicar aquí la tabla mayor, no. Se utiliza solo para menor igual. Ustedes ven menor igual y pueden buscar este número en la tabla. Pero si ustedes ven mayor igual, entonces tienen que utilizar la regla del complemento. Le restan 1 menos la probabilidad y ahí sí giran, hacen el cambio del signo menor y ahí sí pueden utilizar la tabla. Bueno, 1 le restas ese valor y te queda el resultado. Eso. Ahora vamos con la distribución binomial. Este llega gracias al matemático Jacob Bernoulli, el cual vamos a ver cómo reconocemos una distribución binomial. Dice tiene 3 características principales. El primero es que corresponde a n experimentos aleatorios. 2. Los experimentos son independientes, o sea que no modifica la probabilidad inicial. Y 3. Los experimentos son de Bernoulli, quiere decir que tiene un resultado dicotómico. Experimento con 2 resultados, o sea, es éxito o es fracaso. Toma solo 2 resultados. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar es x distribuido binomial, donde n es la cantidad de experimentos y la probabilidad, esta es la probabilidad de éxito. Esta es la fórmula grande en donde vamos a reemplazar nuestros valores, el cual en esta primera parte es una combinatoria. Eso también una operación matemática, el cual lo podemos hacer en la calculadora, pero también se puede hacer de forma manual, en donde n de x va a ser igual a la combinatoria de n. Esto se llama factorial. N factorial partido en x factorial de n menos x factorial. Y tal vez se pregunten, esto es como para hacer otra clase, pero solo lo voy a explicar y espero que me entiendan. Una factorial se resuelve así, por ejemplo, 2 factorial es 2 por 1 y eso es 2. O sea, todos los valores que nos den con factorial quiere decir que se van a multiplicar por sus antecesores hasta llegar a 1. Solo hasta 1, porque ¿qué pasaría que se multiplique por 0? Esto todo sería 0. No, en cambio si, por ejemplo, tengo un 5 factorial, este se multiplica 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y ahí está su resultado. Así es una factorial. Se multiplica el número por sus antecesores, los que están detrás de él, menores de él, hasta llegar a 1. Así se resuelven las factoriales. Bueno, tiene propiedades y todo, pero esto es como muy general, como para resolver en la fórmula. Digamos que no tengas calculadora o que quieras comprobarlo,
pues esta es la forma de resolver un factorial que está en esta primera parte de la fórmula. N sobre X es igual a la probabilidad, esta es la probabilidad de éxito y esta es la probabilidad del fracaso. Entonces tenemos que tener en cuenta esta formulita y ya saben que esta se desprende de esta combinatoria que se resuelve de manera manual de esta manera. Y ahí tenemos las fórmulas, la esperanza que es n por p, la varianza que es n por p multiplicado por 1 menos p que es la probabilidad de fracaso, y la desviación estándar que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a tener en cuenta esta fórmula. Y ahora aquí hice un ejemplo así súper rápido, corto, el cual, como les mencionaba anteriormente, para resolver la combinatoria lo pueden hacer de manera manual, pero si en la calculadora lo pueden ubicar en esta teclita que dice NCR, combinatoria, donde se coloca en el orden en que aparece. Primero va N, combinatoria, o sea, colocan el número, presionan esta tecla y el otro número, le dan igual y ahí sale el resultado. Entonces vamos a resolver este pequeño ejemplo, el cual es con urnas, para ir terminando esta clase. Entonces dice sacar 3 esferas con reposición. Nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de que saque 2 esferas azules? Aquí tenemos una urna donde tenemos, ¿cuántas pelotas tenemos? 9. Hay 3 rojas. Y como decía, aquí tenemos una urna de 9 esferas, en las cuales 3 son rojas y 6 son azules, y nos piden sacar 3 esferas con reposición. Entonces n va a valer 3 porque son la cantidad de veces o experimentos que vamos a hacer, y buscamos que sacar 2 esferas azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 esferas azules? Entonces pasamos a reemplazar en nuestra fórmula de la siguiente manera. La probabilidad de x va a ser, recuerden que la x minúscula es el valor de x y x mayúscula es la variable. Y aquí vamos a reemplazar donde n es 3 porque son 3 veces que sacamos, el valor de x es 2, la probabilidad de éxito. Les pregunto, si yo busco sacar las esferas azules, ¿cuál es la probabilidad de éxito de que me salga azul? Va a ser 6 de 8, porque puedo sacar 6 veces, o sea, tenemos 6 oportunidades de sacar una esfera azul de 9, tenemos la cantidad total 9. Entonces esa es la probabilidad de éxito, y lo escribimos. Voy a utilizar paréntesis porque todos se están multiplicando. 9 elevado a x vale 2, sabemos, y aquí 1 menos la p, que sabemos que es 6,9, perdón, 6 entre 9, y n entre x, n vale 3, y menos x que vale 2. Entonces resolvemos. Y aquí, como les había dicho, pueden utilizar la calculadora. Colocan primero 3 NCR y luego 2 y les va a dar la respuesta automáticamente. Y en este caso nos da 3. Multiplicamos 6 al cuadrado es 36, 9 al cuadrado es 81. Y multiplicado por, aquí la resta sale 1/3, reducido, ya lo simplifiqué. Elevado a 3 menos 2 es 1, bueno, lo colocan y uno no hace ningún cambio. Y ahí multiplicamos directo
multiplicación directa, numerador con numerador, denominador con denominador, y esto va a ser igual a 108 dividido en 243. Entonces la probabilidad de que salgan dos esferas va a ser 0,444444. Y entonces si multiplicamos esto por 100 nos va a dar igual a 44,44%. Y así. Entonces esto fue un ejercicio muy simple, muy corto. Y lo que podemos rescatar de esto es que siempre cuando son ejercicios de reposición vamos a utilizar binomial, porque vamos a tener solamente dos respuestas, o sea, dos cosas que van a ocurrir, o sea un éxito o sea un fracaso. Entonces, como decía al inicio, el Bernoulli sirve para este tipo de ejercicios. Para eso existe el Bernoulli y esta fórmula. Ahora, como para terminar ya, ¿cómo o cuándo sabemos qué aplicar la normal o binomial o en qué se diferencia? La normal es continua, quiere decir que toma intervalos. Por binomial es discreta, ya que, como sabemos, pues toma valores entre 2. Por otro lado, la normal mide, la binomial cuenta. La normal permite valores dentro de un rango, así como habíamos visto de las estaturas. Y la distribución binomial pues toma valores de éxito y fracaso, como acabamos de hacer. El ejemplo, bueno, lo normal, como ya he dicho anteriormente, pesos, estaturas, salarios, etcétera, cosas que puedan manejarse en rangos. Y por otro lado, la binomial, pues como acabamos de hacer el ejercicio de reposición. Bueno, eso sería el video. Muchas gracias, espero haberlos ayudado y que les vaya muy bien.